Hablar de genocidio implica una comprensión de lo sucedido como un intento de transformar las relaciones sociales. La policía es una fuerza inteligente, no es una fuerza bruta. Tiene capacidad de entramarse con el Poder Judicial. Yo creo que hay una intención de degradar el concepto de derechos humanos. Relatar lo que pasó nos devuelve la idea de sujeto que nos habían sacado en los centros clandestinos de detención. Venimos del silencio y el desgarro no tendrán poder. En esta ciudad hay una característica que tiene que ver con el rol preponderante que tiene el movimiento de derechos humanos, o sea, organismos que son muy fuertes, que durante muchísimos años han construido y han disputado memoria, y eso se tradujo en un proceso de justicia con mucha presencia social. Pienso, por ejemplo, en el primer juicio, ¿no? Con las querellas que no solo tienen que ver con los organismos de derechos humanos, sino con los gremios, con la Central de Trabajadores Argentinos, con los gremios de la universidad, con los movimientos estudiantiles, y esa presencia se traduce después en una estrategia jurídica. Esa estrategia lo que trata de mostrar es un discurso de memoria que tiene que ver con lo sucedido como un genocidio. Hablar de genocidio implica muchas cosas. Implica, primero, pensar más allá de lo que fue el aparato represivo de la dictadura. Implica una comprensión de lo sucedido como un intento de transformar las relaciones sociales y de frenar los procesos revolucionarios que existían. Y por lo tanto implica visibilizar ya no a las víctimas como personas individuales, sino implica la visibilización de los movimientos políticos, de los movimientos estudiantiles, de los movimientos obreros, y por lo tanto permite dar cuenta de qué se perdió, qué se modificó, qué fue transformado por la dictadura y qué cosas entonces hay que recuperar. Desde ese punto de vista, los juicios tienen una incidencia en el presente, y desde ese punto de vista no son solo un ámbito para obtener condenas, sino que se transforman en un ámbito privilegiado para esta disputa de sentido, que es permanente, que no va a cesar y que cuando no haya juicios se seguirá dando en otros espacios. Traemos el viento, la fuerza del fuego, el mar que nos limpia, la selva creciendo. Porque durante muchos años hubo silencio, hubo dudas, y ahí es donde nosotros sentimos una reparación. Primero, por lo que acabo de decir, porque pudimos relatar de una manera colectiva, donde nuestros relatos coincidían en lo que después se dice es un plan sistemático. Entonces, ahí es donde dice, esta es la verdad, acá nos están creyendo y todos estamos diciendo, acá pasó esto, íbamos acá, después allá, nos hacían esto, lo otro. Coincidían los relatos, vimos a tal persona, vimos a este otro, que están desaparecidos. Entonces, ni hablar cuando la sentencia lee Rosansky y condena por genocidio a los responsables. Entonces, yo siento ahí una gran reparación de parte del Estado al daño que el Estado nos había hecho, pero no tanto a nosotros los sobrevivientes, sino a nuestros hermanos, compañeros, compañeras desaparecidos y desaparecidas. Quien tiene que testimoniar ya no va solamente a decir cuáles fueron sus padecimientos individuales, sino que va a dar cuenta de esas transformaciones sociales que quisieron llevarse adelante. Y entonces implica relatar dónde militaba, si militaba, dónde estudiaba, quiénes eran sus compañeras y compañeros. Y también entonces implica sacarlos y sacarlas en cierta forma del rol de víctima en la cual necesariamente el sistema judicial te pone, porque
vos vas a probar que fuiste víctima de delitos, y darle una entidad política, ¿no? Darle un rol de sujeto político que va ahí a reclamar por sus derechos. Un río de cabezas aplastadas por un mismo pie. Invocaron nuestro rito. Silencios que consumen la vida, nos desarman, nos destruyen. La periferia de la ciudad ha sido también muy castigada, con muy poca visibilidad, porque en general el movimiento de derechos humanos en sus primeros años se nutrió de gente del casco urbano, de gente del centro, de las familias de clase media, cuyos hijos se habían volcado a la militancia y fueron castigados por la dictadura. No se vieron tanto otros ámbitos, otros sectores de la militancia de la periferia. A mí me resuena mucho cuando hablamos de esto siempre el testimonio de Julio López, cuando declaró, que contó que cuando él fue secuestrado por primera vez, su esposa fue a la comisaría tercera de Los Hornos a denunciar que él no estaba, que se lo habían llevado de su casa. Y la policía de la comisaría le dijo, no señora, mire, vuelva hacia su casa y no haga nada, porque a lo mejor vuelve, pero si usted hace la denuncia, no le conviene denunciar. Y la señora, ¿qué hizo? Se volvió a su casa y no hizo nada. Tenemos ese relato, pero como ese hay un montón, y además seguramente hay otro montón que no relató nunca lo que le había ocurrido. Los juicios por la verdad pudieron llegar a muchísima gente y recoger una enorme cantidad de relatos, de historias y de vivencias de lo que fue vivir la dictadura en otros lugares más allá del centro de las grandes ciudades. Nuestro archivo, el archivo que hoy es de la Comisión Provincial por la Memoria, que fue cedida por ley, el archivo de la DICBA, alberga documentos de toda la provincia, de todo el pueblo, ciudad de la provincia, y también del país, porque también la DICBA era parte de la comunidad informativa, ¿no? Y eso implica que hay mucha documentación de otras agencias de inteligencia, desde la CIDE hasta la Inteligencia del Ejército o de otras policías provinciales. La DICBA estaba bien en el corazón de la represión, y es uno de los ejes que nosotros planteamos también a la hora de los juicios por delitos de lesa humanidad. Nos parece que las actividades de inteligencia tienen que ser juzgadas como actividades de inteligencia, no porque algunos agentes de inteligencia participaron de operativos, etcétera, sino que incluso las tareas de inteligencia para nosotros son constitutivas de los crímenes de lesa humanidad y deben ser juzgadas como tales. La primera etapa de los juicios, el radicalismo construyó un modelo y pensó la forma de llevar adelante ese proceso de justicia, que lo consideró que tenía que ser muy acotado, porque bueno, el objetivo en ese momento era la reconstrucción social, ¿no? La reconstrucción del orden democrático. La etapa que se abrió a partir de la anulación de las leyes es una etapa donde el gobierno de ese momento, el gobierno de Néstor Kirchner, decide que se deja librado a las decisiones del Poder Judicial, ¿no? Con una idea de, bueno, son delitos que se juzgan con el mismo código, con el código común, con los jueces que corresponden, con todas las garantías, y entonces se lleva adelante sin que haya una planificación. Y empezamos a ver, a medida que fue pasando este proceso, que lo que se fue instalando, por lo menos en esta ciudad, fue una suerte de obediencia debida judicial. Es decir, no hay nada que restrinja las imputaciones, pero a la vez ha habido una selectividad por parte de los jueces, en los cuales hemos terminado muchas veces juzgando una y otra vez a los mismos imputados. Es decir, por ejemplo, en el juicio que estamos haciendo en este momento, que es Banfield Quilmes Lanús, por las brigadas, bueno, prácticamente no hay integrantes de esas brigadas, sino que son los mismos responsables del Destacamento 101 de Inteligencia y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que ya hemos juzgado en los juicios anteriores del circuito, ¿no? Y en cambio,
los juicios donde, por ejemplo, están a la espera los integrantes del Regimiento 7 o los miembros de la Fuerza de Tarea 5, más allá de algunos de las cúpulas que juzgamos en el 2015, esas causas ha sido muy difícil que avancen, y una vez que avanzaron ha sido muy difícil que se juzguen, ¿no? Entonces ahí estamos en una situación compleja, porque además corremos contra lo que se llama la impunidad biológica, es decir, la edad avanzada de los genocidas. Todavía ni la causa Circuito Camps, ni la causa La Cacha, ni Fuerza de Tarea 5, ni ninguna ni San Justo, o sea, los grandes centros clandestinos de detención, las grandes causas que se hicieron en La Plata, ninguna tiene sentencia firme, ¿no? La mayoría esperan o en el Tribunal de Casación o en la Corte Suprema de Justicia. Y en esto hay que decir que yo no encuentro excepciones, que todos los jueces de esas instancias han estado exactamente igual, en el sentido de tomarse 3, 4, hasta 5 años para llevar adelante una resolución. Hoy nosotros en la provincia no podemos hablar solamente de la familia judicial, digo, como lugar de donde provienen quienes se integran a las funciones jurisdiccionales. Hoy tenemos que hablar de la familia judicial policial, ¿no? Porque, bueno, muchos comisarios de la bonaerense, tenemos un comisario de la bonaerense que es juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, comisarios de la bonaerense, 2 fiscales generales de la provincia que son ex comisarios de la bonaerense, jueces que fueron comisarios de la bonaerense, camaristas que fueron comisarios de la bonaerense. Entonces, varias fiscales mujeres, en La Plata hay 3 o 4 que están casadas con comisarios de la bonaerense. Entonces hay todo un entramado ahí, ¿no? Judicial, policial, familiar, que va generando también las condiciones de posibilidad para que ese poder judicial, que va a tener que controlar a la policía, no la controle. Por el contrario, habilite todo ese despliegue territorial, violento, ilegal. Y bueno, son los desafíos justamente de nuestra democracia, cómo logramos realmente desde una perspectiva de derechos humanos modificar estructuralmente estas instituciones, esta política, ¿no? Hay muchas continuidades que tienen que ver justamente con ese fortalecimiento de la policía bonaerense, con ese despliegue territorial que viola estructuralmente los derechos humanos. La policía está pensada en clave de gobierno de las poblaciones vulnerables, de las poblaciones más pobres, de aquellas que quedaron fuera del sistema. Entonces, en esa función de control social que siempre tuvo la policía, la sigue teniendo, ¿no? Tiene otra, si bien hay mutaciones y hay cambios, obviamente, la sigue teniendo. Entonces, la policía es una policía que gobierna los territorios a partir de la violencia, de la tortura. La tortura hoy es una práctica sistemática, la sigue siendo, de la policía en el territorio. Y toda la policía desplegada en estos barrios populares hostiga, golpea, violenta, tortura a los pibes pobres, a las pibas pobres, a las que atrapa, ¿no? Porque es una fuerza también pensada no en clave de prevenir la inseguridad o el delito, sino ciertos delitos en ciertos sectores de la población. Yo creo que hay una intención de degradar el concepto de derechos humanos, de rebajarlo a la calidad de una ideología, suponiendo que las ideologías sean algo malo, cosa que no es así, pero bueno. Ese mismo discurso es el que dice que las ideologías no existen, o que las ideologías se han terminado, o que las ideologías nos llevan a pelearnos entre todos, cuando en realidad tenemos que tirar todos del mismo carro. Lo que no nos dicen es cuál es el carro. El carro del que quieren tirar quienes quieren degradar a los derechos humanos es el carro de los poderosos, claramente. Los derechos humanos que nos convocan más en este momento, que tienen que ver con la vida digna, son incompatibles con las enormes ganancias de las grandes corporaciones financieras, porque las grandes ganancias de las corporaciones financieras se obtienen a partir de la pobreza de montones de personas que no tienen acceso a sus derechos. No quiero de más, quiero lo que es mío. No voy a callar, voy a torcer el destino. Sin tu represión y el miedo a tu castigo. Nuestras voces son las mismas que un día gritaron: acá estoy tragando tierra y saliva. Hoy somos rebelión, sanamos nuestras heridas.
Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.